Yo soy quiropráctico de profesión y siempre me explico un poquito qué es la quiropráctica para las personas que no la conocen. La quiropráctica es una ciencia de la salud que se dedica a ver el correcto funcionamiento entre el sistema nervioso central que se forma del cerebro, la médula espinal y 31 pares de nervios a los lados, que es el sistema nervioso Ya, central, y también el sistema nervioso periférico. Ustedes saben que el sistema nervioso central controla absolutamente todas las funciones del organismo. ¿Ok? ¿Y qué lo protege? ¿Qué protege este sistema nervioso? Lo protege el cerebro, lo protege el cráneo, que son un montaje perfecto de varios huesos que tienen diferentes nombres y después hacia abajo las vértebras, que tenemos 7 vértebras cervicales, 14 vértebras, 12 vértebras dorsales y 5 vértebras lumbares. Todas tienen un movimiento exacto para poder tener movimientos de flexión lateral, de rotación en en todas las partes del cuerpo, más sus combinaciones. Después viene el sacro, que son un segmento de 5 vértebras fusionadas que tienen una curva hacia adelante y después el coxis. Todas esas vértebras forman un conjunto de 26 vértebras más el sacro y el coxis que le permiten al cuerpo tener una, un movimiento perfecto, por así decirlo. Y entre cada una de las vértebras se forman unos agujeros que se llaman agujeros de conjunción, que por ahí salen los troncos nerviosos a todas las partes del cuerpo, todos los órganos, a todos los músculos, y es lo que realmente le puede dar funcionalidad. ¿Y qué pasa cuando hay algún movimiento fuerte, algún accidente, alguna caída? Estas vértebras se pueden mover de su posición normal y forman o provocan lo que se llama una subluxación vertebral. Pues cuando una vértebra se mueve de su posición normal y presiona o muerde uno de estos nervios, y entonces los impulsos nerviosos normales que se originan en el cerebro y bajan a alguna parte del cuerpo ya no son los correctos. Entonces, ¿qué hacemos como ciencia de la salud? Tener un perfecto funcionamiento entre el cuerpo, en este caso mente, sistemas y todas las funciones corporales que pueda tener el cuerpo humano. Y vemos un esquema de una subluxación vertebral. En la parte de arriba tenemos una vértebra, la que sigue es la que está fuera de su posición normal. Y notan como el nervio de color amarillo está un poco más grueso, esto más sano se ve, y el nervio que tiene la compresión se ve más delgado, y entonces la información neurológica, las neuronas que mandan información de movimiento, de sensibilidad a cualquier parte del cuerpo, no se están mandando de la manera correcta. Al perder una vértebra su justa posición con la superior o inferior, o ambas en este caso, interfiere con los impulsos nerviosos que vienen, que llegan o salen del cerebro. Y eso es lo que hacemos a través de ya un análisis exacto, a través de radiografías, algunos exámenes de tipo ortopédico y neurológico, llegamos a la conclusión de exactamente cuál vértebra es la que está fuera de lugar, cuál vértebra es la que está provocando esa compresión o cuáles vértebras, porque puede haber varias en un mismo tiempo, y se corrige de manera manual o asistida con algunos equipos especiales donde podemos mover la vértebra a su posición normal y así restaurar la correcta funcionalidad del sistema nervioso, en este caso, del nervio que se libera y vuelve otra vez a transmitir el impulso nervioso o el impulso mental, pero de una manera correcta. Por eso, nosotros cuando tenemos una corrección, no siempre es problemas de tipo músculo-esquelético. Es lo que más llega con un quiropráctico, problemas de accidentes, problemas de caídas, golpes, levantar cosas pesadas, etc. Pero también síntomas, por ejemplo, como dolores de cabeza, una mala digestión o tal vez problemas de corazón se pueden llegar a mejorar. No quiero utilizar la palabra solucionar, porque obviamente toda la parte médica tiene que ver con eso. Sería irresponsable de mi parte decir que podemos curar otras cosas, sino que se mejora, porque también mejoramos esos nervios que van a dar a los órganos vitales. ¿Okay? Las causas de una subluxación vertebral son, como les decía, diferentes. Puede ser física, que es un accidente, una caída, químicas por lo que ingerimos, que puede ser algo que nos cae mal o drogas en su caso.
Y también se ha descubierto que puede haber problemas emocionales, que puede ser tanta la reacción emocional. Se ha descubierto ya que hay un dolor también emocional. El dolor emocional también ya se puede tratar directamente para los ciencias de la salud que estudian el dolor. Ya el dolor emocional es una fuente importante de información para poder hacerlo. Y la combinación de física, emocional y química. Entonces, igual, se llega un paciente que puede tener algún problema de, por ejemplo, solo una caída, pero después de haber corregido las vértebras exactamente o muy específicamente cómo se relaciona, después refiere que tal vez duerme mejor, o refiere que tal vez tiene una mejor digestión, o que ya tiene que tomar menos medicina para la presión porque se siente mejor, o que ya no se le duermen las manos. Entonces, muchas cosas que, por las que no venía a consulta, pero que se pueden empezar a resolver. ¿Ok? Entonces, estas subluxiones vertebrales pueden darnos información de diferentes maneras. Y hay varios indicadores clínicos que nosotros le llamamos. A ver, un paciente, lo vemos, le hacemos una revisión muy minuciosa de la columna vertebral, desde la parte cervical, vemos sus rangos de movimientos normales, cómo camina, si puede caminar sin hacer alguna marcha que no sea la adecuada. Y así estamos valorando el sistema óseo, que debe tener una alineación, movimiento y un juego articular que puede ser dentro de lo normal. Si hay algún acortamiento pélvico, ¿por qué es? Si es un acortamiento por la postura o por la forma en la que están los huesos acomodados. Y también se ve un indicador clínico, puede ser la parte muscular, que puede ser una contractura muscular, un espasmo, una facilitación muscular o debilidad del músculo por alguna razón. Puede ser que haya hecho mucho ejercicio o que haya tenido algún accidente que le haya provocado alguna contractura muscular o cualquier cosa que le esté provocando alguna molestia en esa zona. El tejido conectivo como definición es todo lo que nos conecta por dentro, todo lo que nos mantiene en forma y que por dentro pues, no se resbalen, no se caigan, por así decirlo. Los órganos están sostenidos al cuerpo por fascia, que es un tejido conectivo que mantiene el cuerpo por dentro, es como una gelatina, por ligamentos y la tensión dural que nos mantiene por dentro unidos. ¿Ok? Y este tejido conectivo, muchos de ustedes lo conocen, un ejemplo puede ser el cartílago. El cartílago es un ejemplo de tejido conectivo que está en las articulaciones y es muy común que ese tejido se vaya desgastando con la edad y puede provocar diferencia en la altura de los miembros o diferencia al caminar, o puede ser que molesten las articulaciones después de algún movimiento. Y hay algunas enfermedades que ayudan o hacen que el cartílago se vaya desgastando un poco más. La respiración, una respiración adecuada, una inspiración profunda, hace que el flujo de aire a los pulmones sea mucho más completo y también el flujo del líquido encefalorraquídeo. El líquido encefalorraquídeo es un líquido que circula a través del cerebro, baja hasta la parte baja de la columna vertebral, hasta el sacro, da vuelta otra vez para arriba, está constantemente dando vueltas siempre en un solo sentido y eso hace que me voy a meter un poquito más, que las meninges estén, digamos, sanas en cuanto a la circulación de este líquido y tiene mucho que ver con la respiración. Y también tenemos como indicador clínico algún problema de tipo neurológico, que nosotros lo vemos al hacer una historia clínica y ya un examen físico completo, cuando vemos que el paciente tiene falta de tono, tiene reflejos disminuidos o que no puede tal vez caminar con los talones o que no puede caminar de puntas o que no puede realizar alguna función que debería ser normal, por ejemplo, con la con los ojos o respirar o escuchar o ya nos damos cuenta qué tipo de problema puede estarse viendo en ese paciente y nos da una indicación exacta de dónde puede estar el problema para ir a buscar ahí qué subluxación vertebral puede estar presente. Siempre nos ayudamos con estudios radiológicos, ya sea una radiografía simple o ahora que hay mucho más avance como resonancias magnéticas o tomografías computables. Ahora vamos a meter a un tema
que es una palabra que tal vez nunca han escuchado, que se llama neuroplasticidad cerebral. La palabra neuroplasticidad se ha descubierto en los últimos años que el cerebro tiene la capacidad de adaptarse a lo que le viene, a lo que le viene en día. Y esto hace que tenga nuevas conexiones cerebrales cada vez. Es un proceso de adaptación del cuerpo y es la capacidad que tiene el cerebro de adaptarse a cambios estructurales y a cambios fisiológicos. Esto nos importa porque tiene mucho que ver al hacer alguna corrección o una corrección cervical, sobre todo hablando del cuello, vemos cómo se puede afectar el bienestar en todo el cuerpo. Hablando a través de la neuroplasticidad, ya vimos que es la capacidad del cuerpo de adaptarse o del cerebro de adaptarse, una subluxación vertebral que crea impulsos anormales, con el tiempo causa dolor y la disfunción en varios aparatos y sistemas. Esta diapositiva es importante porque muchas veces cuando el cuerpo ya genera un dolor, cuando el cuerpo ya genera un síntoma, quiere decir que ya tiene un proceso anterior, ya quiere decir que ya empezó con algo de molestias antes y que tal vez para el día que empiezan los síntomas es porque 3, 4 días antes o una semana antes, qué sé yo, ya empieza a ver algo anormal y le toma un tiempo al cuerpo en llegar a sentir dolor o síntomas en diferentes partes del cuerpo. Entonces, esto lo identifica el cerebro como neuroplasticidad una vez más, y es una vez más la habilidad del cerebro de reconocer y formar nuevas conexiones neurológicas. Tal vez este enunciado es lo más importante. Nos ayuda a formar nuevas conexiones neurológicas que en su momento no teníamos porque tal vez no se necesitaban. Y el cuerpo en ese momento identifica que algo no está bien, que no está trabajando bien, y forma estas nuevas conexiones para poder protegerse él solo de lo que está sucediendo. Y una vez más, ¿quién controla esto? La inteligencia innata del cuerpo, esa inteligencia que nadie podemos controlar. El cuerpo sabe exactamente lo que se necesita y obviamente nosotros somos instrumentos para ayudar a las personas que nos dedicamos a la salud, ya sean médicos, enfermeras, quiroprácticos, etcétera, somos como instrumentos para ayudar al cuerpo a recuperarse de manera formal y adaptarlas al medio ambiente. Y al corregir una desviación se mejoran los procesos motores y sensoriales, que hablando, digamos, un poco más sensible o más sencillo, es simplemente una mejoría del dolor, por ejemplo. Vamos a poner como ejemplo a una persona que tiene un accidente y deja pasar algo de tiempo, no se trata y empieza a tener cada vez más dolor, después ya no siente la pierna, ya tiene una ciática franca hacia una de las piernas, en fase 4, por ejemplo, hacia la parte de abajo, el cerebro desde antes ya está teniendo esta habilidad para reconocer y formar estas nuevas conexiones neurológicas. Pues ya lo sabe. Y cuando llega ya a pedir ayuda, por ejemplo, a la consulta, yo identifico qué vértebra es la que debemos poner en movimiento para liberar esa compresión y es cuando se mejoran los procesos motores y sensoriales. Se altera y se mejora la función del cerebro en la corteza prefrontal. Vamos a hablar un poquito de algunos sistemas y ver cómo ya podemos meternos un poquito más a la a la combinación que se pueden tener con los aceites y lo que le puede pasar al sistema nervioso. Ustedes saben primero que el sistema nervioso, o tal vez hablando del cerebro, tiene muchas enfermedades, como pueden ser Alzheimer, como puede ser una embolia cerebral y todas esas, o más ejemplos, pero esos son ejemplos de enfermedades que son tal vez físicas o que tienen un origen muy exacto. Pero hay otras enfermedades o otras molestias del cerebro, del sistema nervioso central, que tienen que ver con las emociones o con problemas, por ejemplo, de personas que tienen síndromes bipolares o personas que tienen algunos otros trastornos psicológicos, que son enfermedades que son de las emociones y al mismo tiempo muy difíciles de tratar. Entonces, hablando de lo que es el sistema límbico, es una parte, está en la parte posterior del cerebro, donde se guardan las emociones, donde eh, cambian las emociones, donde podemos guardar muchas de las cosas que podemos recordar y ahí están, digamos, guardadas para cuando se necesitan. ¿Okay? Se almacena recuerdos de emociones tanto positivas como negativas
y hay un estímulo externo que cambia la emoción siempre, ¿no? Desde el momento que llega un paciente a hablar no solamente de las emociones, tal vez se puede conectar con el momento donde estaba, con el momento donde tenía el problema y entonces poder ayudarlo. Y una vez más, nosotros como quiroprácticos también, no es que, una vez más, no puedo decir que se cura, pero podemos corregir o estimular vértebras exactas, muy específicamente, que pueden mejorar estos síntomas. ¿Por qué? Por lo que les decía hace rato, de la parte de la neuroplasticidad del cerebro. ¿Y qué aceites pueden usar para esto? Bueno, el Aromatouch, que es una completa guía que se trabaja mucho en la espalda, en toda la espalda, desde la parte cervical hasta la parte del sacro. No sé exactamente cuáles son todos los aceites del Aromatouch. El Balance, el Citrus y el Serenity. Todos estos aceites pueden servir para, aparte de utilizarlos yo en la clínica, se puede recomendar al paciente para poder tener un mejor resultado en este tipo de problemas emocionales. Otra parte del cerebro de la que ya habíamos hablado es la corteza prefrontal, que está en la parte de adelante. La corteza del cerebro es donde se llevan a cabo todos los procesos de pensamiento, todo lo que hacemos, todo lo que nos hace pensar en hacer una acción, lo que nos hace estar en alerta, lo que nos hace poder actuar de una buena manera o actuar de alguna mala manera, se llevan a cabo esos procesos en esta corteza. Hay un control emocional, controla la concentración, controla el impulso, la empatía, la iniciativa. No tengo exactamente uno para todos, pero aquí, por ejemplo, se puede utilizar la lavanda, el limón, el serenity y prácticamente todos los cítricos. Se usan estos en ciertas combinaciones, podemos mejorar un control emocional cuando la emoción no es controlable o es incontrolable, mejorar la concentración, los impulsos, la empatía y la iniciativa. Seguimos con el sistema límbico. Ya habíamos dicho que almacena recuerdos positivos y recuerdos negativos. Regula el movimiento voluntario, modula el inicio y el final del movimiento. Y aquí algunos de los problemas que pueden ser ya también de tipo sensorial es ansiedad o adicción al trabajo. Para la parte de ansiedad sirve mucho la lavanda o la combinación de lavanda, naranja, limón y la mezcla tranquilizadora, el yin yang o la melisa. Y para la parte de adicción al trabajo o la combinación de los dos, entre ansiedad de cualquier tipo y adicción a alguna otra cosa, el incienso, sándalo, vaina de enebro, bergamota y geranio. El hipotálamo también es parte del sistema límbico, pero tiene, digamos, una parte esencial en cuanto a la función. Es donde se guarda o se registra la memoria a largo plazo, la interpretación de los recuerdos, recordar emociones asociadas con experiencias pasadas. Y esto puede traer como consecuencia ya algún problema en el hipotálamo y problemas de memoria, por ejemplo, o en la interpretación de los recuerdos. Puede estar dificultad para dormir, ansiedad a los alimentos, que puede ser, por ejemplo, bulimia o anorexia, o simplemente ansiedad de comer o no comer, algún problema de tipo, de cualquier tipo en cuanto a la alimentación. La dificultad para dormir puede ser muy controlada y sirve muchísimo, sobre todo la lavanda y el Serenity con difusor. La ansiedad al comer o cualquier tipo de problema en alimenticio, la toronja y el citrus blaze. Lóbulo frontal, que es la parte frontal del cerebro, estabiliza estabilidad de humor, estabiliza el humor que tenemos, el humor como podemos enfrentar situaciones que nos pueden enojar o que nos pueden dar una alegría y cómo lo hacemos, el razonamiento, las emociones, la producción del lenguaje, lo que está diciendo, lo que se sabe, de dónde sacamos, por ejemplo, leemos un libro que lo podemos haber leído hace mucho tiempo, pero que te dejó una enseñanza específica para que lo que haces todos los días, o algún libro o algo que leímos en alguna otra ocasión que nos dio algo que lo tenemos ahí guardado, ¿ok? Y eso, al momento del cerebro ir a ver dónde están, digamos, esas ventanas de esos recuerdos y produce el lenguaje.
al tener desestabilidad, por ejemplo, en la memoria, en el razonamiento y en las emociones, lo que puede venir como síntoma o como consecuencia es una agresión o una depresión severa. Y para esto pueden servir en su combinación el limón, el incienso, lavanda, bergamota, melisa, salvia esclara, romero, toronja, lima y el yin yang. Y estos también se pueden combinar para un trastorno obsesivo compulsivo, que también pueden ser los trastornos alimenticios, que mejoran mucho con, el, con la combinación de algunos de estos aceites. Por ejemplo, también el desorden bipolar puede servir en la combinación con algunos de estos aceites que mencionamos. Luego, lóbulo temporal, tenemos dos lóbulos temporales, uno de cada lado. Es, nos coordina la memoria verbal, lo que decimos que puede el equilibrio en cuanto a poder tener equilibrio físico, que viene mucho del oído, en cuanto al octavo nervio craneal, la coordinación que tenemos para poder hablar, para poder caminar, para poder mover objetos con las manos, para poder manejar, por ejemplo. El olor, que obviamente es algo de lo más importante para el Instituto Nacional de Holoterapia. Me voy a detener aquí un poquito. Una de las clases que vimos en cuanto al olor, se explicaba cómo el olor se convierte y llega al cerebro. Tenemos en la nariz la capacidad de oler más de 10,000 combinaciones de olores diferentes y hay cilios o hay pequeños pelitos, por así decirlo, en la parte interior de la nariz que se llevan hacia arriba, llegan a lo que es el bulbo olfatorio, que ya es parte del nervio y se convierte en una señal, ya lleva el olor, ya lleva la señal, se convierte ya en una señal de tipo neurológica que lleva el olor que percibimos en ese momento al cerebro, y ahí se va a almacenar. ¿Cuántas veces un olor nos recuerda una persona? Un olor nos recuerda a un lugar, un olor que no es agradable nos recuerda algo que olimos que no fue lo más agradable, perdón la redundancia, o el olor a tierra mojada, o el olor a lluvia, etcétera, ¿no? O al pasto. Esos olores se guardan, pero así es como se convierte en una información nerviosa, se guarda en el cerebro. El lóbulo temporal regula la ansiedad, el placer y la ira. Y cuando algunas de estas funciones del lóbulo temporal llegan a tener alguna deficiencia o algún problema, afecta la memoria verbal, los cambios de personalidad y la memoria en general. ¿Qué podemos utilizar para eso? El peppermint, que es el romero, clavo, albahaca, jengibre, lemongrass o sus diferentes combinaciones. Obviamente no son los únicos aceites, los que estoy diciendo, no son los únicos aceites que pueden usar para lo que estamos viendo como ejemplos, porque puede ser amplísima la plática, pero son los más importantes en cuanto a lo que se puede utilizar para este tipo de trastorno. La columna cervical. La columna cervical, ya recuerdo, tiene 7 vértebras. Las primeras 2 vértebras, C1 y C2, tienen como un nombre propio. C1 es el atlas y C2 es el axis, porque se mueven como si fuera un pivote, uno arriba del otro. Esas 2 vértebras son las que más dan movimiento de flexión y de rotación a la cabeza. Y cuando hay algún problema en estas 2 vértebras, se ha visto que puede haber alguna cierta confusión o miedo, aparte de tener dolores y generan también, por ejemplo, muchos dolores de cabeza y mareos puede ser. Puede ser también poder ahí aceptar culpas, problemas de ojos, oídos, vértigos, cefaleas y cansancio crónico. Para estas 2 vértebras, o más bien para este tipo de sintomatología, se puede utilizar el jengibre, el geranio, lavanda, pastens. Pastens sirve mucho también para dolor de cabeza, el peppermint y el deep blue. El deep blue, quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. Yo en la práctica lo uso mucho. Aparte de la quiropráctica, yo tengo una subespecialidad en quiropráctica deportiva y veo muchos deportistas de alto rendimiento y uso mucho el Deep Blue para corregir tejido blando, para corregir lesiones, para corregir esguinces, para corregir otros tipos de molestias que pueden ser eh, como inflamaciones abruptas de repente
y a través de otra técnica que se llama Graston y el Deep Blue, podemos ver que los atletas o los pacientes corrigen mucho más rápido que si solamente se les pone una férula o que si solamente se les manda alguna antiinflamatorio no esteroideo. ¿Okay? Para cada una de las vértebras, la información que saqué para promover esta plática, hay como algo en especial. Y obviamente sabemos que de cada una de las vértebras hay nervios que van a dar a diferentes órganos y músculos o parte del cuerpo muy específicas. Pero sería muy amplia la explicación si nos fuéramos con cada uno. La columna dorsal, una vez de que empieza más o menos aquí, al donde termina el cuello, son 12 vértebras dorsales que van creciendo en tamaño y obviamente todos los nervios que salen de ahí van hacia los pulmones, hacia el corazón, hacia los brazos, al sistema digestivo y digamos toda la parte donde están todos los órganos. Y sabemos que los pulmones pueden tener problemas respiratorios, el corazón obviamente una gama amplísima, todos los problemas de corazón que puede haber, hasta los brazos puede haber adormecimiento, falta de fuerza, hormigueo. El sistema digestivo también tiene una infinidad, de síntomas y signos. Por ejemplo, puede haber bronquitis o malestar estomacal o problemas de la piel y se pueden mejorar con la combinación de eucalipto, melaleuca y brief. Muchas veces estas personas cursan con algún tipo de miedo. Se puede mejorar con geranio, con baño de enebro, mirra, bergamota, naranja, salvia, sándalo y naranja. Y todo esto también puede ser por falta de seguridad. Y llegamos a la columna lumbar, que, como ustedes saben, tiene 5 vértebras y se les nombra por su número, que es de 1, 2, 3, 4, 5, L1, L2, L3, L4, L5. Generalmente las vértebras que más se llegan a dañar, las vértebras que más se provocan dolor, es la quinta lumbar. Más o menos un 80% de la población mundial en algún momento de su vida va a cursar con algún problema de espalda baja. Entonces es altísimo el porcentaje. Y esta zona de toda la columna lumbar, controla la próstata, las piernas y los pies, los genitales, el nervio ciático, que sale de diferentes partes. El nervio ciático se forma de 5 troncos diferentes. Las rodillas, de ahí salen los nervios, el dolor de espalda baja, que tiene una incidencia altísima y que puede provocar como síntomas muchísimas cosas. Obviamente la próstata tiene problemas cuando se inflama, tiene muchísimos problemas. Los genitales, el nervio ciático, que puede ser, entre otros problemas, el estreñimiento y la pérdida de fuerza, mala circulación y rechazo a no poder avanzar. Dolor de espalda baja, una vez más, vamos a poner allá el número 1, que es el Deep Blue, que viene obviamente en diferentes presentaciones. Estreñimiento, pérdida de fuerza, mala circulación, que se puede mejorar mucho con aceite de naranja, de ciprés y canela. Y vamos hacia el sacro, que puede provocar también dolor de espalda. La articulación de la última vértebra lumbar con el sacro muchas veces se mueve para adelante y para atrás y provoca una compresión, provoca un pellizcamiento y que puede provocar ciática en este caso, porque sale de ahí el dolor de espalda, que puede ser por espasmos, por cargar cosas pesadas. Es muy común que la gente se lastime. Las piernas y pies y dolor también en el recto. Dolor en el útero, en caso de las mujeres, la curva espinal del sacro es hacia adelante. Digamos, cuando se habla de una posición de que tienen los bebés hacia adelante, es una curva que ya mantiene el sacro y esta siempre se mantiene toda la vida. Las demás curvas de la columna sí se van desarrollando conforme van creciendo los bebés. ¿Ok? Entonces puede ser problemas de útero, la curva espinal, incapacidad a los cambios, enojo e impotencia. Pues aquí volvemos a la pregunta, ¿los síntomas son buenos o malos? ¿O cuándo deben aparecer? Para mí, yo en la experiencia que tengo, obviamente los síntomas duelen, sí, pero son buenos porque nos dan mucha información. ¿Cuándo duele? ¿Cuándo no duele?
cuándo mejora, en qué posición duele más, en qué posición duele menos. Al hacer una auscultación, vemos qué tipo de pruebas deben doler y qué tipos de pruebas no deben doler. Obviamente los síntomas nos dan una información muy completa para ver o para identificar qué es lo que se puede empezar a corregir. Vemos qué es la salud y qué es lo que busca nosotros como proveedores de salud primarios y el Instituto Nacional de Oroterapia es fomentar la salud. Es un óptimo estado físico y mental y social, no solamente la ausencia de alguna enfermedad o malestar, o no solamente la ausencia de algún síntoma. ¿Okay? Esta viene es una definición exacta del Dorland's Medical Dictionary. ¿Y qué es una enfermedad o malestar? Es cuando tenemos la función que se va haciendo a menos. Obviamente, cuando hay cero función, es igual a muerte. Y del otro lado de la gráfica está el 100% de la función, que es un desempeño óptimo. Es cuando hay una salud óptima y el equilibrio entre la salud y la enfermedad está al 100%. Y obviamente del 100% al 0%, pues hay una gama muy grande de diferentes enfermedades, diferentes cosas que pueden causar, pero siempre la principal función es llegar a una salud al 100%. Entonces, veremos aquí ya como empezar a tener un poco de conclusiones. El cerebro siempre controla todas las funciones del organismo, controla todo lo que el cuerpo tiene que hacer, todo lo que los órganos tienen que hacer. Los nervios comunican y los huesos protegen a ese sistema que puede ser muchas veces muy vulnerable. Como los síntomas versus una causa, o qué causa un síntoma, o qué vino primero, el síntoma o la causa. Es muy interesante ver cómo se desarrollan o cómo se funcionan diferentes enfermedades. La mayoría de las personas piensan que están enfermos cuando experimentan síntomas de enfermedad, pero como ya lo dijimos al principio, ya que existe el primer síntoma, es porque ya se empieza a desarrollar una enfermedad. Por ejemplo, pongamos de ejemplo el cáncer. Casi siempre que una persona que se le encuentra alguna malignidad o algún cáncer y empiezan a dar los primeros síntomas es porque ya tiene un cierto avance, que sea en fase 1 o en fase 2, etcétera. Entonces ya al experimentar la molestia es porque ya algo estaba pasando. Los síntomas nos permiten saber que hay algo malo en el cuerpo. Y la quiropráctica busca encontrar la causa de su condición y no solo el síntoma. Por eso nosotros como quiroprácticos prácticamente no utilizamos medicamentos, que es muy diferente utilizar los aceites. Los aceites no son medicamentos. La quiropráctica busca encontrar la causa para tratar de que el cuerpo tenga la herramienta necesaria para poder curarse o estabilizarse de cualquier enfermedad. Ahora tenemos que ver aquí, la salud es un proceso en el tiempo. Una mala salud es la suma de varios factores que tomaron un tiempo en aparecer. La salud es un proceso que toma tiempo y esto incluye un buen funcionamiento del sistema nervioso. Y al mismo tiempo, cuando viene un paciente que ya tiene mucho tiempo de estar mal, de estar enfermo, no se le puede prometer, no se le puede decir o explicar que va a recobrar su salud muy rápido o que va a recobrar la salud. Tal vez no se le pide el mismo tiempo que tardó en llegar a estar tan enfermo, pero también se tiene que entender que hay un proceso de curación, que hay un proceso en el que el cuerpo tiene que aprender a estar en una nueva postura, tiene que acostumbrar los aparatos, ligamentos, sistemas, tiene que acostumbrar a estar en esa nueva postura para poder tener una mejoría.